Escuchen el eco. Maestro, ten misericordia de nosotros. Ese fue el grito de ellos. ¿Se imaginan en las puertas de una ciudad, de una aldea, 10 locos gritando? Si a veces cuando nosotros gritamos un poquito, comenzamos a tocar la batería, los vecinos empiezan y otra vez los locos de los evangélicos, ¿no? Ahí están otra vez estos locos. Y la gente, cuando tiene necesidad, también grita. Yo he visto mucha gente que hace esto. ¿Por qué a mí Dios? ¿Por qué si yo soy bueno? Yo no le hago para a nadie. ¿Conocen gente que hace eso? Me acuerdo hace unos meses atrás fui a visitar a un amigo mío que había sido papá, su esposa estaba internada porque era primeriza en el parto y bueno, y la beba nació con algunas complicaciones. Y fui para orar por él y ahí en la sala de terapia afuera había una familia que estaba destrozada, todos llorando. Y una mujer comenzó a gritar. Eran como 10, 12 que estaban ahí, comenzó a gritar: ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en un momento yo no aguanté más, yo estaba sentado ahí esperando a mi amigo para poder pasar, para orar por su esposa y por la beba. Y mientras estaba ahí esta mujer a los gritos: ¿por qué Dios? ¿Por qué? Gritaba. Y en un momento no aguanté más y me fui y le dije: señora, espere, yo le voy a decir por qué. Se dio vuelta. Me dijo: ¿sabe por qué? Porque usted le dio la espalda a Dios. ¿Sabe por qué usted está con esta desesperación? Porque usted le dio la espalda a Dios. La mujer abrió los ojos, dejó de llorar en el momento y me dijo: ¿cómo? Y le digo: sí, tú estás llorando porque seguramente el que está ahí adentro, que es tu papá, nunca le pudiste decir que lo amabas ni que lo querías. Seguramente cuando él te quiso corregir o disciplinar, tú te rebelaste y te fuiste de la casa. La mujer me miró y me dijo: sí, es cierto. Jamás le pude abrazar, jamás le pude decir que yo lo quería. Y en ese momento que yo estaba hablando con ella, le dije: vamos a orar, vamos a pedirle a Dios un milagro. Le dije: ¿tú crees en Dios? Y la mujer me dijo: sí, claro. Digo: bueno, quiero que sepas que Dios no es el culpable de eso. Además le pregunté: ¿cuántos años tiene tu papá? Y 80 y pico. Es momento que lo deje tranquilo. Le dije: pero seguramente debes querer darle un abrazo. Y en eso que estamos orando sale uno de los doctores y dice: ¿algún familiar de fulano de tal? Y la muchacha: yo. Y la muchacha entró corriendo a la habitación y seguramente fue y le dio un abrazo a su papá y seguramente le debe haber pedido perdón. Y algo debe haber pasado. Yo no le volví a ver nunca más a esta mujer, pero sé que algo Dios habrá hecho en el corazón de esa gente. Sé que lo que en ese momento hicimos realmente en su corazón algo debe haber Dios hecho por esa mujer. Pero se imaginan, cuando uno lee esto decimos: bueno, alzaron la voz. Eran 10 hombres que gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Gritaron. Y cuando uno está desesperado, grita. ¿Nunca les pasó en la desesperación gritar? O cuando más de alguno de ustedes que se debe pelear seguro con el esposo o con la esposa, siempre hay uno que levanta la voz y comienza a gritar, ¿no? Y cuando uno grita, el otro grita más fuerte. Y no, ¿cómo me vas a hacer callar a mí? Y comienzan los gritos, ¿no? O pasa allá en Argentina eso, nada más. O los matrimonios allá en Argentina son desastrosos, lo acá bastante, ¿no? Comienzan los gritos. Yo me acuerdo hace unos años atrás venía de predicar de Catueté. ¿Conocen Catueté? Aquí a unos 200 kilómetros más o menos. Venía de predicar de allí, habíamos estado con el pastor Verdina y todo un grupo precioso predicando allí. Y cuando volvíamos en el auto del pastor y otra camioneta con un grupo de hermanos. A la camioneta del grupo de estos hermanos se le funde el motor en el medio de la ruta. Se olvidaron de ponerle agua, se le fundió la camioneta. Le quisieron poner agua de tereré y el agua estaba helada y peor, doblaron todos los metales del motor. Un desastre, hicieron, desastre. Y estábamos en el medio de la nada, como podemos decir nosotros.